Equilibrio que debe buscar el usar la naturaleza y el acrecentarla con un criterio que sea de utilidad para la especie humana y que enfrentadores de la civilización occidental que con Cristo adquieren la cultura cristiana como forma y valor de nuestra sociedad. Quiere una Argentina enana, de Gorrión. Nosotros decimos que queremos una Argentina altiva, grande, heroica, que sea como el cóndor, que aprenda a volar alto. Iremos hablando del aspecto filosófico, del histórico, del geográfico, del político, del económico, del sociológico, del geopolítico, tal cual lo fueron viendo los hombres y los conductores de nuestra nación a lo largo de estos siglos, desde el campo nacional hasta el campo colonial. Estaba perdiendo. Claro, el imperialismo de turno, hoy hegemónico en el mundo, pero no maneja el mundo, sino una parte del mundo, y la mente de aquellos que quieren dejarse dominar, nos va a decir que es al revés. Pero nosotros hoy, como siempre, vamos a hablar de estrategia y de geopolítica, y tratamos de explicarle a nuestra audiencia de que la razón está en la dialéctica nuestra y no en el planteo de ellos. Vuelo del cóndor, un vuelo por la realidad argentina, iberoamericana y geoidal. Hoy estamos con un formoseño de 70 años, con Alberto Jure. Formosa es una tierra que fue dura su conquista para la civilización. El río Paraguay, cuando llegaba a la altura de lo que es su actual capital, tenía una belleza imponente. Es así que los primeros españoles que llegaron aquí a América y estuvieron en esa región de la Asunción del Paraguay, del Guaira, y la llamaban la Vuelta Hermosa, porque justo el río ahí daba un recodo y se mostraba con una belleza imponente. De ahí que esa bella Vuelta Fermosa, valga la redundancia, o sea, la Vuelta Fermosa en antiguo castellano se transformó hoy en Formosa. Desde 1528, en que anduvo don Sebastián Cabote explorando esa región, y Ñuflo de Chávez en 1544, o en 1585, cuando el 15 de abril se funda Concepción de la Buena Esperanza del Bermejo, una de las primeras poblaciones de aquellos espacios, hasta lo que después fue la Villa Occidental, hoy llamada Puerto Ayes por Paraguay, que fue una antigua población argentina, hoy actualmente adentro del territorio paraguayo. Todo eso pasó después de la Guerra de la Triple Infamia, que terminó en 1970 y en 1876, 6 años después, Rutherford Villa Hayes, sí, es en homenaje a Rutherford Hayes, un presidente norteamericano que le entregó una porción del territorio del actual Chaco paraguayo, que es equivalente al actual espacio geográfico que es habitado por 450.000 argentinos en el noroeste de nuestro país. Ese territorio estaba comprendido por el río Verde, el río Paraguay y lo que es actualmente el río Pilcomayo. O sea, un espacio geográfico muy importante. Otro de los tantos territorios que en litigios Argentina ha perdido. Acabábamos de ganar una guerra inaudita e inconcebible, una lucha entre hermanos hispanoamericanos, como fue la guerra de la Triple Infamia entre Uruguay, Argentina y Brasil de un bando, contra el heroico pueblo hermano paraguayo. Pero el costo de la guerra no había sido solamente haber dado sangre y gastado dinero inútilmente para ponerlo al servicio de los capitales masónicos británicos, tanto dentro como fuera de Paraguay, llámese Argentina también, Uruguay o Brasil. Sí, que encima todavía tuvimos que ir a litigar y además perdimos territorio habitado por hombres argentinos como era Villa Occidental, que recibe ese nombre en homenaje a este presidente americano, hoy con el nombre de Hayes, que fue el que determinó que en el litigio correspondiera a Paraguay. Quizás haya cambiado el nombre de esa ciudad por un pedazo de tierra argentina. Hoy hay gobernantes y payos en Argentina que por mucho menos regalan la patria. Así que no es de extrañarnos que este tipo de cosas ocurran. Más allá de que hay una consigna en la sinarquía internacional que no existe desde ahora ni solamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y la orden es destruyan la Argentina. Una Argentina que fue otrora una fortaleza geopolítica desde la época
del virreinato del Río de la Plata. Mucho es lo que hemos perdido y mucho es lo que se ha desmembranado. Esta es una porción más del territorio argentino. Y decíamos que fue un territorio muy duro de conquistar y que se ha necesitado mucha sangre para poder derramarla. Es larga la lucha de la época de España, incursiones desde el noroeste argentino, desde las poblaciones más cercanas al Gran Chaco, que no es más que la continuación de la gran llanura pampeana, pero en este caso habitada por enormes e inmensos bosques, una llanura que se prolonga mucho más allá de nuestro propio territorio, la llanura chaqueña. En ese espacio geográfico se encuentra enclavado Formosa, como una última provincia argentina en el noroeste, como queriendo arrinconarse contra Paraguay, bordeada por los límites del Pilcomayo, del Paraguay y al sur el río Bermejo, o Colorado como lo llaman también en la región. Y más al oeste linda con la provincia de Salta. Este pedazo de tierra argentina de 72.000 kilómetros cuadrados es una de las tantas provincias olvidadas. Quizás está olvidada porque es parte de nuestra frontera. Quizás se la está olvidando con la mala intención algún día de también segregarla e entregarla, en este caso a la hermana República del Paraguay. Nunca va a faltar un cipayo que esté dispuesto a hacer esto. Hoy estamos viviendo una etapa parecida en el sur argentino, en los hielos continentales, donde también una porción de tierra argentina habitada por argentinos va a ser entregada lastimosamente, por designio de la sinarquía, en este caso al Estado hermano chileno, o Estado enemigo de Argentina, como es el Estado chileno, y el hermano pueblo de esa nación llamada Chile. La realidad es que desde las famosas columnas del coronel Winter, o antes de él, de Obligado, de Fontana, de Solá, también de Bosch, acompañado por Obligado, o de Ibaceta, que fueron grandes penetraciones en el Chaco de aquel momento, en el Chaco austral, y podría ser boreal para los argentinos. Fueron elementos que se han ido jugando en el plano estratégico con la finalidad de ir ocupando los confortines, de ir estableciendo pequeñas picadas en ese monte con el objetivo de poder acabar con los indios que impedían el desarrollo civilizador. Tenemos que decir también que en este esquema no todos los indios estaban con la misma situación de enfrentar al hombre blanco que quería ocupar esos espacios con fines productivos, sea agrícolas, industriales o también como elementos de paso y comerciales. Comerciales porque se producían o establecer puertos de comunicación, o penetrar como en la época de los españoles por el río Pilcomayo o el Bermejo, navegando hacia el noroeste argentino. Después de eso hubo una gran campaña en 1884, porque estas primeras fueron de 79 al 83, preparatorias de esta que fue más grande, encabezada por Victorica y también llevada adelante por todos aquellos que nosotros nombramos, más otros grandes militares argentinos de aquel entonces que tuvieron que hacer patria a punta de fusil. También es bueno recordar que los indios malos, aquellos que se negaban a participar de este proceso civilizador, también tenían fusiles Remington, no solamente lo tenían nuestras tropas. También uno de los caciques más feroces que enfrentaba al Estado argentino tenía el nombre del inglés, y no sería por casualidad que se llamaba el inglés. Quizás habría que indagar mucho más su historia para ver por qué su sobrenombre era ese. Y bueno, también dijimos que detrás de la guerra de la Triple Infamia estuvo el indigesto y criminal Estado imperial británico produciendo de sangre de pueblos hermanos aquí en el Cono Sur, más precisamente en la Cuenca del Plata. Quizás detrás de estos indios también estaban los ingleses, como lo estuvieron después que estos hombres dieron su sangre para recuperar ese espacio para la civilización y cuando explotaban obreros en la foresta chaqueña, ¿no es cierto? En aquellas épocas en que se talaba el quebracho y se producía dormientes por los ferrocarriles o se utilizaba para producir tanino. Todos conocemos la historia de la forestal británica y la explotación de los trabajadores. Todos conocemos cómo trabajaban estos hombres allí. A veces el mendrugo que recibían no alcanzaba para alimentar su propio cuerpo, y mucho menos a sus familias si es que la tenían. Esta es un poco la realidad de esa conquista, que no solo se queda en esa época, sino que avanza también con Winter, con Rastagno, y también se prolonga hasta 1918, donde se produce sobre el Fortín Yunque el último ataque, donde no solo muere el sargento primero Leyes, que estaba a cargo de la guarnición del Fortín y todos sus hombres, sino que los indios matan a toda la población que circundaba ese fortín.
Era brava la lucha que se llevaba aquel entonces, y es por eso que el 31 de diciembre de 1917 se decide poner fin a la campaña del Chaco, pero decíamos que un año después todavía seguía derramándose sangre en esa región. Una región que era necesaria abrir a las comunicaciones, porque todo nuestro noroeste, que fue rico desde la época de los incas hasta el día de hoy, no tenía comunicación con el noreste. Y hubo que abrir picadas, establecer líneas telegráficas y con el tiempo también establecer el ferrocarril. Un ferrocarril que iba desde el actual puerto de Formosa hasta Embarcación, en la provincia de Salta. Ferrocarril que también estuvo cerrado porque la sinarquía dictó que Argentina no tenía que tener ferrocarriles porque los ferrocarriles producen progreso y esto determina la afirmación de los espacios y la explotación en beneficio de nuestra nación. Entonces la orden es que nuestro país, decíamos, debe desaparecer. Por eso a veces los gobernantes y payos se ponen a servicio de los intereses imperiales y tratan de que esto ocurra. Nosotros decíamos que íbamos a hablar con una persona de 70 años. También podemos decir que él, como aquellos que dieron su vida, como los primeros españoles, como los primeros habitantes indígenas que vivían del propio esfuerzo de poder, a través de la recolección, la caza y la pesca, alimentarse, también hubo argentinos que dieron su vida, y fundamentalmente el ejército argentino. Y queremos agregar que en esa gran patriada que llevó adelante Victorica, también intervinieron fuerzas de la Marina Argentina, incursionando por los ríos de aquel lugar en el avance hacia la conquista de la civilización y abriendo picadas entre el río Paraguay y el río Paraná más al sur, hacia el noroeste argentino, o sea, hacia Salta, Jujuy y Tucumán y también Santiago del Estero, que son las zonas lindantes junto con el Chaco santafesino que bordean el Gran Chaco, que incluye a la argentino, por supuesto, que incluye a la provincia con el nombre homónimo de Chaco también, vecina de Formosa, ahí en ese noroeste, que parecería olvidado aquí desde Buenos Aires, por lo menos de aquellos que gobiernan nuestra nación en las últimas décadas de la Argentina. Decíamos que este hombre también fue un pionero, porque él se fue a establecer ahí en medio de la selva a poder labrar la riqueza que le diera el fruto para alimentarse y con ella también produciendo para nuestro país. Así como cada argentino que todos los días hace algo trabajando y vive de su trabajo, contribuye a la gran riqueza nacional. En estos tiempos, para poder vivir nosotros y para alimentar a la usura internacional. Pero bueno, siempre que llueve dicen que para. Esperemos que también la usura internacional deje de existir en alguna oportunidad. ¿Quién es Alberto Jure? Bueno, yo soy hijo de inmigrantes que se afincaron en Formosa en el año 1920. Y nací en 1926 en Formosa capital. En esa época la población total de la provincia estaba en el orden de los 35.000 habitantes, o sea, toda la población que teníamos. Estábamos completamente aislados del resto de la República, ¿no es cierto? No teníamos camino, la aviación no existía, la única conexión con Buenos Aires era el vapor de la carrera, el vapor de la carrera de la compañía Miano, que iba hasta el norte del río, hasta Concepción, una ciudad que está al norte de la capital del Paraguay. Esa era la terminal. Bueno, así nos manejamos y con el tiempo se terminó la construcción del ferrocarril que usted mencionó, Embarcación Formosa, que básicamente traía el petróleo que se reembarcaba en Formosa. El ferrocarril venían grandes cantidades en tanques, no sé si eran 80 tanques por máquina, algo así. Y había unos depósitos en Formosa y de ahí directamente ya a los barcos que traían, creo que a Campaña, petróleo. Bueno, esa fue la segunda etapa, ¿no es cierto?, de romper un poco el aislamiento. De Formosa nosotros no podíamos, hacia el oeste nos movíamos por el ferrocarril, pero ni al sur ni al norte, no teníamos camino, y eso solamente, esa comunicación con Paraguay,
con corriente, con Santa Fe, Buenos Aires, la hacíamos por vía fluvial. Ahora, ¿de qué vivía Formosa? Y bueno, usted me acaba de mencionar, ya estaba la forestal instalada, ¿no es cierto?, con el aprovechamiento del quebracho, la fábrica de tanino, que todavía existe, todavía está. Después los campos prácticamente no estaban alambrados, pero la ganadería estaba. Y las marcaciones, las famosas guerras, se hacían reuniendo a los vecinos. Es decir, yo ocupaba, digamos, un lugar de 5 o 10.000 hectáreas. Hasta el borde del monte era mi propiedad, y en el norte, y a la derecha, bueno, otro costado de estero, eran límites naturales. Y el trabajo principal en ese momento era el quebracho en su explotación y la ganadería. La agricultura viene después, muy despacio, muy paulatinamente. ¿En qué época comienza la agricultura? Y le diría en los años 28, 29, principios del 30, con el monocultivo del algodón, que duró hasta hace muy poco tiempo, ¿no es cierto? Esa fue una base para que le dio de vivir a un sector social marginadísimo, ¿no es cierto? Nosotros no teníamos en esa época ni camino, ni tractores, ni banco, éramos territorio nacional. Y se habían instalado 2 desmotadoras, la de Bungebor y la de Clayton. Ellos prácticamente eran el único mercado del algodonero. Así pasaron muchos años, en materia ganadera tampoco. El algodón que producía Formosa no podía salir de la provincia, porque se había dictado una ley de sanidad vegetal llamada del Gorgojo Pardo, cuando la producción algodonera formoseña empezó a tomar importancia. Entonces la no salida del algodón le permitía el monopolio a estas 2 compañías. En materia ganadera teníamos 2 compradores, la compañía Swift y la Bobri. Tampoco el ganado formoseño podía salir de la provincia por lo de la garrapata. Es decir, si yo, estanciero formoseño, quería sacar mi animal, no lo sacaba. Cuando la compañía lo compraba, sí salía. El animal venía a los frigoríficos, Santa Elena, Entre Ríos, sí, salía. O sea, se mandaba el ganado en pie vía fluvial. Sí, se mandaba el ganado en pie vía fluvial. Y algo salió también hacia el norte, hacia Salta. Se incorporaron trenes para la hacienda y, bueno, también. Ahora, ¿y por qué la ley se aplicaba al productor y no al comerciante? Bueno, en cuanto al algodón y en cuanto al... El comerciante era, es decir, estas compañías internacionales en materia agrícola, la Bunge y la Clayton, son conocidas internacionalmente. La Swiss y la Bobri en materia ganadera, bueno, te conoces más. ¿Y la ley esa regía para los productores de la provincia y no regía para ellos? ¿Por qué era sí, eso? regía para la provincia. ¿Por qué para ellos no? Para ellos no. Formosa en esa época tampoco era provincia. Sí, un territorio nacional. O sea, era una discriminación que había. Y si remontamos un poco en la historia, cuando usted habla de la guerra de la triple infamia, cuando se fijan los límites, ¿no es cierto? Y cuando se funda Formosa, en la vuelta hermosa que usted dice, que es una frase de Jorge Fontana, que fue el que fundó Formosa, bueno, llega un momento que se reparten las tierras. Las tierras de Formosa se repartieron de la siguiente manera.
la margen derecha del río Paraguay, ¿no es cierto?, es territorio formoseño. Es decir, a partir del río Pilcomayo, la margen derecha del río Paraguay, hasta su desembocadura en el río Bermejo. en el río Paraná, Paraná, es todo territorio argentino, la margen derecha. Sí, del río Formosa Paraguay. está en el este, como usted dice, el río Paraguay. Al norte, como límite, el río Pilcomayo. Y en el sur, el río Bermejo o Colorado, que desemboca en el río Paraguay. ¿No es cierto? Bueno, las tierras se reparten con un plan de colonización. Y se las llevan 4 o 5 compañías inglesas. ¿No es cierto? ¿En qué año fue ese reparto? El reparto fue muy a principios de siglo. Yo tenía la fecha, no la recuerdo ahora. ¿Me entiendes? Pero el precio era regalado, los lotes que se dieron fueron de 100.000, 200.000 hectáreas. Le diría que en 5 o 6 compañías se repartió desde el Pilcomayo al río Bermejo, con 100 kilómetros de fondo, 150 algunas veces, de manera que la colonia agrícola formoseña nunca estuvo cerca de ningún puerto, ni cerca de la provincia, ni cerca de la capital. Los que aramos alguna vez la tierra, yo por ejemplo estuve arando tierra a 170 kilómetros de Formosa. Es una zona semiárida ya. No, es húmeda. Bastante buena todavía, bastante buena todavía. Y esas tierras siguen en poder son latifundios en poder de compañías extranjeras. Todavía. Han hecho algunas concesiones, han vendido un poco, poca cosa, ¿entiendes? Se han achicado, digamos, se han achicado. Pero lo que retardó el crecimiento de Formosa fue esa forma de disponer la tierra. O sea que se usaba el espacio como reservas forestales y para los fines que ellos determinaran, no en función de objetivos nacionales, No, ni mucho menos del poblador. No, llegaron algunos colonos y trajeron máquinas porque lo que se iba a producir era la caña de azúcar, se iba a fabricar azúcar. Creo que se chocó con los intereses creados de Tucumán, y entre Tucumán y la desolación formoseña, bueno. Venció Tucumán. Claro, las cosas quedaron en Tucumán. Eso sí, a grandes rasgos, la historia de Formosa. Y le digo, nosotros no tuvimos prácticamente, no sentimos el apoyo oficial, absolutamente. Mis padres, por ejemplo, pusieron su negocio, era una época de estabilidad monetaria, financiaban al pequeño agricultor en su trabajo. Había gente que no tenía absolutamente nada. Venían y pedían 4 rollos de alambre, un poco de semilla y algo para comer, y hacían primero 1 hectárea o media hectárea, el otro año hacían 2 hectáreas, 3 hectáreas, y así fueron creciendo, así fueron limpiando la selva, así fueron haciendo pequeñas colonias, y bueno, después se hicieron los pequeños pueblos, ¿no es cierto? Todo fue realmente a pulmón, y no era zona de turismo, ni es zona de turismo, ¿me entiendes? Ni asistencia médica, ni apoyo financiero, ni protección, ni cobertura, ni seguridad. Cada uno se defendía como podía, se estaba colonizando, con gran sacrificio, con muchos sacrificios. Imagínense usted que un colono que venía de Europa, vamos a suponer, vamos a fundar por ejemplo Esperanza, ¿no es cierto?, que fue una de las primeras colonias argentinas en el año, creo que 1860 o 1860, redondeemos con 1860. Bueno, al colono que vino se le daban, y era un terreno limpio,
El centro de Santa Fe, un terreno limpio, fértil. Se le entregaron más o menos 20 hectáreas de tierra a cada colono, 2 yuntas de bueyes, arado, bueno, arado de mancera se llama, primario, y dinero, plata boliviana para que le compraran tablas y hicieran sus casas, es decir, estaban apoyados. Desembarcaron apoyados y organizados, por ejemplo, 300 familias. Después, eso fue en Esperanza. Y después teníamos la otra colonia, al poco tiempo nomás, la de San José, en la provincia de Entre Ríos. Es decir, que esa gente estaba atendida. Y estaban en una zona realmente buena comparado al límite, más rica, a lo que era Formosa. Había que aguantársela y vivir en Formosa. ¿Y cómo era la vida en aquel entonces? Y en aquel entonces, por ejemplo, no teníamos electricidad. No conocíamos el agua fresca. Ahora el 30% tampoco tiene electricidad de los formoseños. Y le diría que sí. El 28% exactamente. Hay muchísima gente que está en esas condiciones. Por eso es que se dice Formosa es pobre. Pero tampoco se ha colaborado con la gente. El muchacho que cumple 14, 15 años desaparece. Ahora, el del interior, ¿no es cierto? Sale, se va a cualquier lado. Haciendo un salto en la historia y acercándonos al momento actual, ¿no es cierto? Usted tiene casi 2 docenas de publicaciones hechas en el diario más importante de Formosa. Permítame, vamos a llegar a lo actual. Quiero que tomes perfectamente conciencia de cómo se hizo Formosa, ¿me entiendes? Con el bolichero, y que con un nombre, la mayoría de la colonia eran gente que venían del Paraguay, campesinos, buscando hacer algo que no podían hacer en su patria porque también tenía grandes problemas en la política y bueno, un pueblo muy manoseado. Bueno, acá como no estaban en política, podían dedicarse a trabajar, se les ponía el hombro. Pero yo, por ejemplo, soy descendiente de paraguayos. El 80% somos hijos de paraguayos en Formosa. Y empezaban, como le dije hoy, 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas. Bueno, cuando más o menos estaban un poquito sólidos, ya buscaban su compañera, ya venían los hijos a colaborar y ya se hizo una escuelita aquí y otra escuela allá. Con gran sacrificio. La cultura en manos de la canalla, que la ignorancia en un hombre humilde no le hace daño a la sociedad. ¿Me entiendes lo que le digo? La cultura hace buena al hombre bueno, pero al canalla, al que no tiene prójimo, al que no tiene sentimiento, al que tampoco le interesa, porque le dicen, total, esto siempre va a ser así, lo hace peor al hombre culto, al hombre malo. Y cuando el hombre malo toma el poder, bueno, hay que empezar a rezar, acá o en cualquier parte del mundo. Y en este momento, usted en sus escritos, decíamos en este diario hace un rato, donde es una serie de análisis de la realidad social y económica de Formosa y a veces la compara con la nacional. ¿Por qué en vez de democracia dice que se vive una cleptocracia? Y porque los que manejan, hoy no quiero hablar de la nación. No, de Formosa. ¿Te parece? Sí. La cleptocracia, usted sabe que es la sociedad de los ladrones. La clase de los ladrones. Esa es la gente que maneja la provincia. Esa es la gente que maneja la provincia. Formosa, con 420.000 habitantes, tiene una población activa de 160.000 personas y un caudal electoral de 180 a 190.000. Imagínense que un gobernante que pueda subsidiar a 60.000 personas, se asegura un caudal electoral
de 100 millones o de 120 millones de votos. De 100.000. ¿Eh? De 100.000, no millones. Sí, pero de 100.000 votos. Y no lo saca nadie. Desde el 83 están ahí. Pero la gravedad de la situación se fue formando con un mozo que fue primero ministro de gobierno del primer gobernador democrático, digamos que un mozo abogado, formoseño, que asumió en el año 83 por el peronismo, y cumplió su mandato en el 87. Bogado le diría que no hizo mucho daño a la provincia. Tampoco tiene cosas muy graves, muy delicadas, como ser muy servil a la dictadura de Stroessner en el Paraguay y al hacer acto de presencia como gobernador argentino con un pañuelo colorado en el cuello, ¿no es cierto? Que era el pañuelo de la parte del Partido Colorado que estaba con el estronismo, con la dictadura, y que no nos dejaba muy bien plantados. Pero está bien, Bogado cumple su mandato y su ministro de gobierno, un muchacho del Chaco, Vicente Bienvenido Joven, asume en el año 87 y desarrolla otra política. El principio de él era de que la economía formoseña era intrascendente para la economía nacional. Esas son fieles palabras de él, que se la dijo a un ex gobernador, un tal Rin, que fue gobernador de Formosa. Pero ¿qué te va a calentar, le dice, por la producción de Formosa? Si es intrascendente en la economía argentina. Si todos van a pensar lo mismo, no tendríamos república. Nadie trabajaría. Claro. De todas maneras, supo aprovechar muy bien y explotar. Acá, sin querer, ya tiene que tomar algo en lo nacional, ¿no es cierto? Cuando se produce la apertura económica, después de 45 años que estuvimos esperando, dijimos, bueno, este es el fin del estatismo. El estatismo mantuvo en jaque a esta nación, impidió su desarrollo, todas las empresas estatales eran deficitarias y corruptas, bueno, terminemos con esto. No cambió. En esa época ya del final del gobierno del radicalismo, el promedio que gastaba el gobierno radical estaba en los 20.000 millones de dólares y en el 89, con 5 meses en el gobierno, Menem gastó 25.000 millones. Pasa el 90 y entramos en el 91 con la apertura. Bueno, se suponía que con la apertura económica el Estado, al privatizar todas las empresas deficitarias y corruptas, generadoras de la eterna inflación, no tendría razón de ser para el Estado. Pasaban a manos privadas. Al tener menos que administrar el Estado, tendría que gastar menos y administrar mejor lo que tenía. Es decir, transmitiríamos al costo global de la producción argentina, se reducía enormemente eso, y podíamos ser competitivos internacionalmente nosotros. Porque si con todo las empresas estatales gastábamos 25, con todo privatizado, bueno, tendríamos que gastar 20. Pero todo eso en teoría, pero en realidad todo eso lo que dio son 4 millones de desocupados. Ahora a ver cómo sigue la película. Podemos agregar índices, ¿no? Entonces, cuando Cavallo se cargó, él hace hincapié en eso, que hay que reducir el gasto para tener costos competitivos internacionalmente. Es la pura verdad. Pero no sucede así. No sucede así.
el Estado empieza a pedir dinero y empieza a repartir plata. Y Formosa, que recibía tradicionalmente, digamos, 100 millones de dólares, recibe 400, recibe 500, recibe 600, y el hombre que producía el algodón, el hombre que trabajaba la tierra, viene y forma un campo de concentración alrededor de la capital de Formosa. Esas son las consecuencias de ese plan que usted explicaba para Formosa. Claro, pues el artículo que yo publico se llama campo de concentración. ¿Por qué 150. es tan duro en aseverar eso, en darle... ¿Qué? ¿Por qué usted categoriza como campo de concentración la situación que genera Caballo en Formosa a través de los gobernadores? No genera, a través de los gobernadores sí. Sí. ¿Por qué? El que genera es el gobernador. ¿Y por qué es tan duro? ¿Por qué dice campo de concentración? Y porque están concentrados en una ciudad que no tiene ni una industria, que no tienen nada que hacer, que no han desarrollado ni siquiera algo artesanal y han abandonado completamente la producción. El peronismo, digamos, en el 46-47, cuando Bundibor tenía el monopolio del algodón, del acopio del algodón, instaló 6 modernas desmotadoras en Formosa, contra 2 de las compañías extranjeras. Y le otorgaban los créditos de fomento. Si usted no podía pagar en un año por causas naturales, porque el cultivo del algodonero es bastante difícil, bueno, lo pagaba el otro año. Es decir, el campesino estaba... Se daba facilidades al campesino y se evitaba que lo explotaran los monopolios extranjeros. Claro, exactamente. El campesino estaba protegido. Usted tiene una foto mía ahí del año 53, ¿no es cierto? Sí. Donde yo que había vivido en Buenos Aires, estuve en el 50, 51, 52, en el 53 me casé en Formosa, y entre venir a la ciudad y estar empleado, mi porvenir estaba en el campo. Yo me fui a plantar algodón porque podía hacer en una campaña algodonera, o en 2, o en 3, o en 4, o acumular un dinerito que como funcionario, como empleado, no lo hubiera juntado nunca. Me tenía que sacrificar, no hay duda, ¿no es cierto? Evidente. Sin trabajo. Pero yo no, Sí. no La vida sería salvo la raza política, yo no conozco a nadie que haga la plata sin trabajar. Porque no siempre los políticos fueron iguales en Argentina, ¿no? Antes había políticos más decentes. Y si no, no hubiéramos tenido el país que tenemos. Acá hay gente que dice, el político no la puede ni nombrar. Los que hicieron esta nación, por lo menos, le quedó un poquito de decencia. No los pueden nombrar. Y no los nombran. ¿Cuáles son las características de ese campo de concentración que usted denomina? Y le digo, de gente hacinada, en condiciones, bueno, para el que no tiene nada, y se las arregla. Usted calcule 50.000 jefes de familia, recibiendo, le voy a decir, 300 pesos, es mucho lo que le voy a decir. Sería 1,5 millones de pesos. Sí. O 15. Por mes, sí, O 15 millones. No, serían 18 millones en un año. No. Perdón, serían 15 millones, 18, 15 millones por mes, serían 18 millones al año. 180 millones en el año. Sí. 180 millones. Usted tiene el presupuesto de Formosa que se destina para sueldo más de 300 millones. Entonces, ¿qué pasa con esos 50.000 padres de familia? A la hora de votar, ¿quién le gana las elecciones? ¿Cómo le puede ganar la elección? ¿Y quién garantiza que todos votan al mismo partido? ¿Cómo se puede garantizar que todos voten al mismo partido? ¿Y usted cree que el hombre que conoció la necesidad, que tiene familia y tiene hambre, va a votar en contra de su plato de comida? Si él está recibiendo todos los meses la subvención. Esa es la subvención a la miseria, la asistencia social o la cartera de voto. Eso no es un proceso democrático, es el acto más canalla que se engendró en la democracia. Porque si ese es el voto que se consigue en la democracia, el voto de la esclavitud, de la miseria, de la degradación, no quiero democracia, perdónenme.
¿Y cuál es el presupuesto estatal de Formosa? 900 millones de pesos. Y 300 millones se gastan en sueldos. Sí. ¿Y los otros 600 millones en qué se invierten? Y bueno, en la medida que me den una auditoría les voy a demostrar en qué se gasta. Pero, ¿conocen mi artículo, Formosa Capital? Y bueno, yo los acuso de ladrones. Y bueno, pero ¿por Son qué no le ladrones explicamos públicos. acá a la audiencia que dice su artículo? ¿Cómo? ¿Por qué no le explicamos a la audiencia que no tiene posibilidad de haberlo leído o de leerlo que dice su artículo? Bueno, buena parte de lo que dice el artículo lo acabo de decir, ¿no es cierto? Quedan para mí. A mí me interesaría saber, quedan para mí, desde su punto de vista, qué pasa con esos 600 millones de pesos. Y se dice que hay se 900 disfraza. millones. Vamos a suponer que haya un proyecto, es decir, hagamos 100 kilómetros de camino. Usted me dice lo que había que hacer, pero yo le pregunto a usted qué es lo que se hace, que es distinto. ¿Qué es lo que hacen con el resto de la plata? Bueno, un poco se destina a la educación, otro poco a la sanidad, qué lástima que no tenga acá. Pero ellos tienen, por ejemplo, en la rendición de cuentas, dicen, hacen cuatro, cuando rinden cuenta, el 1 de mayo, todos los 1 de mayo, rinden cuenta del ejercicio financiero del año anterior, ¿no es cierto? Entonces dan 4 cifras. Los sueldos, educación y salud, otros rubros más en cuanto a seguridad y otra policía, y después tiene un rubro que dice otros. ¿Y el rubro otro? El rubro otro es más o menos 180 millones de dólares. A mí la Constitución me protege, yo puedo ir y preguntar. Cualquier ciudadano puede presentarse a la repartición y decirle, dígame, ¿en qué se gasta este dinero? ¿Cómo se gasta este dinero? No pasa nada. ¿Usted fue a preguntarlo? Sí, claro. ¿Le dieron la información? Ninguna información. ¿Y en ese presupuesto de 900 millones está incluido los 100 millones que se lleva el Parlamento? El Parlamento se lleva, sí, está incluido. De eso. El Parlamento se lleva, sí, exactamente. ¿Y usted en uno de sus artículos se dedica a discriminar y a analizar esa... Es claro. ¿Y qué es lo que opina usted de eso? Imagínese, Formosa tiene 30 diputados. Son la A mí mayoría... personalmente me parece una barbaridad, ¿no? ¿Eh? Me parece una barbaridad que tenga 30 diputados, porque Buenos Bueno, Aires es una ciudad con 3 millones de habitantes, una de las ciudades más importantes del mundo y tiene 60 legisladores, ¿no? Y allá hay casi 450.000 habitantes, un poco menos, y 30 es mucho, ¿no? Es una barbaridad. Es una barbaridad porque no hacen nada, no sirven para nada. Son servidores. Yo tengo un artículo publicado también con el poder absoluto. ¿Y cómo manejan esos 100 millones de presupuesto que tiene el legislativo? Ellos disponen libremente de los 100 millones. ¿Pero lo usan todo para legislar, los 100 millones? Sí. Imagínense lo que legislan, que Formosa ya no existe. El campo del que yo le hablaba, la agricultura del que le hablaba. Cuando el primer gobernador peronista, un tal Bogado, recibe la provincia, se trabajaban 200.000 hectáreas de tierra. ¿Y ahora? Hoy no se trabajan 15, 20.000. ¿Me entiendes? Desapareció eso. Desapareció. Formosa hubiera sido un... Entonces, y es por eso que entonces el INDEC dice que hay 170.000 formoseños con necesidades básicas 150.000. insatisfechas. Claro. Por eso. No. Ese se llama... Bueno, con elegancia se dice NBI. La verdad que son miserables. No tienen ninguna posibilidad de mejorar su vida. Es el mapa de la miseria, lo que dice el INDEC. Que yo lo publiqué, ya lo puse meses antes en un trabajo titulado Campo de Concentración, porque a ese campo de concentración confluye la gente que no puede trabajar y vienen y se vuelcan. Eso pasa acá en la capital federal. ¿A usted le llama campo de concentración a las villas miserias? Claro. Eso ha pasado acá en Buenos Aires. En todos los pueblos y ciudades de la República pasa lo mismo. El caudal electoral de que se nutre el partido en el poder sale de la subvención a la miseria. Por eso tenemos que sobre un gasto de 85.000 millones
que es el gasto de la nación y las provincias, el 63%, o sea, 53.500 millones, se destina al área asistencia social. En eso incluye a las provincias. Sí, porque el gasto nacional está en los 43.000 millones. Pues yo lo incluyo todo. ¿Y qué clase de asistencia social está haciendo el Estado formoseño? ¿Qué clase de asistencia social hace el Estado formoseño? ¿Qué es asistencia social? Darle unos pesos todos los meses a su cantera de votos. Eso se llama cantera de votos. ¿Eso es con un puesto en el Estado? Algunos sí, otros no. ¿Entiendes? Hay muchos jockeys contratados, subocupados. Después están los famosos punteros que reciben y reparten, pequeñas organizaciones de ayuda social, todo el Estado. Se disfraza la asistencia social. Lo positivo, que el hombre, ya le vuelvo a repetir, en una sociedad como Formosa, y creo que acá en Entre Ríos, cuando tuvimos el tema del come gato, cuando usted a un hombre le garantiza una... Eso fue en Santa Fe, pero a mí no me consta si fue el periodista que le dio un gato para que se lo coma y un peso para que lo haga. Yo estoy seguro que no. Yo no sé. Yo estoy seguro que no. No hay ningún misterio con el carne gato. Porque hay muchas fiestas que fabrican noticias, ¿no? Y esas parecen noticias fabricadas. No. Eso no quita que en el país se coman pajaritos, ¿no? No es tan así. Es más chiquito que el gato. Lo que les puedo decir es que nadie en la situación mísera en que se encuentra va a abandonar su subvención para empezar a pensar que es mejor el frepaso o el radicalismo o el peronismo, otra fuerza política. O el peronismo. Claro, porque son todos aves del mismo plumaje, ¿me entiendes? Para el pueblo, ¿qué vínculo tiene el pueblo argentino con su representante? ¿Qué vínculo puede tener un formoseño muerto de necesidad y desesperado con un diputado nacional que recoge 32.500 pesos por mes, y que a fin de año todavía se reparten lo que sobra de la bolsa, de los 100 millones que le di? Usted habla de que en el presupuesto de la provincia de Formosa un porcentaje bastante importante es integrado en salarios a cerca de 60.000, 70.000 personas. Pero si el Estado no subvencionara o no asalariara a todas esas personas, ¿de qué vivirían? ¿Y de qué vivimos? ¿Cuándo se fundó Formosa y hasta cuándo vivimos? No, pero yo le digo hoy, ¿de qué vivirían? Pues habría que reconvertir otra vez, destinar, seguir manteniendo un tiempo a esa gente y que vuelvan a trabajar la tierra. Yo le mencioné. ¿Cómo se hace eso hoy? Si ellos ya tienen prácticamente su tierra, ayudándoles con el tractor, con la semilla, en 6 meses usted está produciendo. Yo le conté a usted que vivía en Buenos Aires, que cuando me casé en el 53, me era más positivo intentar ir a dar la tierra que venir a emplearme acá. Sí. ¿Sí o no? Pero lo mismo hay que hacer. ¿Y hoy es posible en 180 días poder revertir eso? Le digo que a 180 días el hombre ya está levantando su cosecha. Si yo tengo que ir a poblar un pedazo de tierra ahora, y me dan, no digo un tractor, me dan bueyes, me dan caballos, y me dan los elementos. ¿Le garantizan la compra de la cosecha? Sí, ahora sí, estoy seguro que sí. Porque yo no voy a plantar solamente algodón, ¿no es cierto? Voy a plantar maíz, voy a plantar batata, voy a plantar mandioca, voy a plantar poroto, voy a plantar los frutales van a tardar más, algunas verduras. Escúcheme, la provincia de Formosa no la hizo el último gobernante, Vicente Joga, no hizo Formosa. Vicente Joga llegó a la provincia de Formosa, como se lo digo en un artículo, hambriento y con chiripá. Y hoy prácticamente tiene la pretensión de dirigir la política del norte argentino. No por su capacidad política, porque eso no es política, es politiquería o latrocinio, es mucha audacia. Y usted va a recurrir a la justicia. ¿Qué justicia? Y hablando de justicia, ¿usted le hizo un juicio por estas declaraciones que usted hace en los diarios? Bueno, yo ya le he hecho el cargo, lo que le estoy diciendo ya se lo puse por escrito. ¿Y
¿Y por qué le hacemos juicio a usted? ¿Cuál es el Y a mí me querella el encargado de los asuntos económicos de la provincia, que aquí en cualquier parte se llama ministro de Economía. Pero los agravios son para los... ¿Y el tema puntual con el cual lo querella cuál es? Calumnia y difamación. Y según ellos, ¿qué calumniaba, qué difamaba usted? Y por ejemplo el gasto público. Porque usted qué decía. Yo repetía lo que saqué del boletín oficial. ¿Es un chiste? ¿Lo van a calumniar, lo van a querellar a usted porque saca datos del propio Estado? Sí. ¿Usted vio la querella? ¿No se la mostré? No, no la vi. Pero digo, ya en este momento usted, no hace falta que me la muestre. No, pero en este momento... pero la va a llevar. Sí, no hay problema. En este momento me suena gracioso, ¿no? Porque si usted toma datos del Estado, ¿por qué el Estado le hace una querella? Imagínese que cuando yo hago todos estos cargos... ¿Por qué no explica eso? Cuando hago todos los cargos... ¿Cargos o descargos? No, sobre Formosa, capital de la corrupción, Sí. y formulo cargos Sí. del gasto, cómo se duplica entre el 92, que se gastaron, según el gobernador, 644 millones, en el 92, en el 93, 1251, según el gobernador, y bueno, en dónde estamos, ¿no es cierto? ¿Y el último presupuesto qué gasto hubo? Y el último presupuesto están los 940 millones, 840 el anterior, después ya no pasaron los millones. Entonces a mí me querellan porque digo eso, de que se gastó 640, y es mentira, dice el querellante, porque se gastaron 680. Entonces, en el 93, como el gobernador dijo 1251, yo digo lo mismo. Y el querellante me dice que miento alevosamente, porque se gastaron 1087. Entonces, ¿de dónde saca usted completamente las cifras que usted da? Del boletín oficial. ¿Y entonces de dónde la saca el ministro de Economía de la provincia? Bueno, pero eso es incapacidad del ministro de Economía, o ya ve usted con la irresponsabilidad, con la ligereza que se manejan cientos de millones de dólares, de pesos. Esa gente no vio un peso nunca. ¿Y el juicio terminó? Sí. El juicio lo retiraron ellos. Porque... Ahí, por ejemplo, hay una violación constitucional, porque la Constitución dice que cuando una persona agravia al Estado, como yo lo agravié, ¿no es cierto?, tienen la obligación de iniciar el juicio por querella y por difamación, por lo que hiciera falta, hasta llegar a la sentencia final, de manera que quede perfectamente aclarado si yo agravié calumniando o si realmente los ladrones son los que están en el gobierno. Entonces, el veredicto final de la justicia, ¿cuál es? Y hasta ahora no se pidió, no se hizo nada más. Yo le hice una contestación periodística. Sí, está congelado el juicio. Está congelado el juicio. Lo congelaron ellos. Si los agraviados son ellos, y yo estoy en inferioridad de condiciones, porque sé que no tengo ni la legislatura a mi favor, porque es tan complicado, siento que la oposición también está complicada, y si no tengo justicia, estoy diciendo algo a un poder que me liquida sin mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Pero como me hace sentir bien, lo tengo que decir. Alberto Jule, un argentino que como todos los que viven de su trabajo hacen patria. Y este hombre se fue a hacer patria ahí en la frontera norte de nuestro país. Y como todas las áreas fronterizas necesita de patriotas. Claro, la Argentina está poblada de más de 30 millones de patriotas que viven de su trabajo. Algunos muy pequeños estudiando, ese es su trabajo, y otros sus padres son tratar de conseguir los recursos necesarios para mantenerlos a ellos y su familia. Esa es la forma patriótica que tiene el hombre más humilde para poder expresarse como tal.
Y lo que hace falta aquí en nuestro país, desde por lo menos el 24 de marzo del mes 26 a la fecha, es gobernantes patriotas, que quieran a nuestro país. Gobernantes que no escondan bajo el eufemismo de la desnacionalización, que nos hablen de privatización, que no nos hablen de necesidades insatisfechas de nuestro pueblo, sino que nos hablen de miseria o de pobreza. Y que más nos digan que las inventaron otros porque fueron ellos. Este último gobierno ha aportado más de 3 millones de desocupados a lo que ya existía antes. Los gobiernos anteriores fueron dando su cuota y así fue todo creciendo. Cuando la dictadura militar se retira del país nos deja una enorme deuda externa, 5 veces o 6 veces más grande que la que dejó María Estela Martínez de Perón, una digna presidenta de la nación con sentido nacional. Y después Alfonsín dejó casi el doble, y hoy hemos incrementado en un 50%. Claro, pero esa es la deuda con la usura internacional. A nadie le preocupa la deuda con la dignidad de nuestro pueblo y con el hombre que vive de su trabajo o pretende querer vivir de su trabajo. Lo que estamos escuchando aquí a través de este hombre es el angustiado grito de necesidad de justicia de los hombres argentinos. No sé si tendrá razón en todo lo que él diga. Evidentemente el Estado de Formosa le ha producido una querella y esa querella no ha avanzado. Claro, todos conocemos también que en la justicia a veces no existe justicia, no porque no se haya avanzado en la querella contra él, sino que no sabemos qué puede pasar después o cuando esto cambie de juzgado, después, o quizás alguien se le puede también cambiarlo de juzgado, no sé. Desconozco los manejos jurídicos de nuestro país, pero todos sabemos las intenciones de algunos jueces. Lo hemos visto en sonados de casos jurídicos recientes en los últimos tiempos de nuestra querida Argentina. Y también lo que es triste es que cada día los gritos de dolor y de expresión en nuestro pueblo son más y más grandes. Y que a veces cuando nos ponemos a escuchar este tipo de cosas nos parece que nos estuvieran mintiendo. Claro, quizás nos parece que es mentira y yo creo que hay una gran cuota de verdad en todo esto. No voy a afirmar del 100%. Pero nos parece que hay mentira porque estábamos nosotros a vivir otro tipo de Argentina, con otro tipo de argentinos, y con un criterio distinto de vida. Una vida donde por ahí se ponía más acento en compartir que en dividir, y se ponía más acento en ponerse al servicio del pueblo que en servirse del pueblo del gobierno. Hemos hablado del desarrollo de una comunidad organizada, con un criterio nacional, humanista, social, revolucionario y cristiano. Conflicto cosmovisional porque ahí chocan dos culturas, la cultura occidental y católica y la heterodoxia de occidente protestante, o atea o materialista del liberalismo inglés. Están muertos, torturados y encarcelados jamás aparecen en ninguna lista de reivindicación. Hoy nosotros no queremos hacer de nuestro martirologio un llanto. Queremos hacer tan solo un recuerdo y a partir de ese recuerdo mirar sin odio ni rencor a nuestros enemigos. Pero tampoco queremos olvidar la historia. Por eso queremos... uno de mis ejes, mi teoría geopolítica, es que la unión natural de las aguas en el mundo se da en esta región donde nosotros estamos existiendo como país, ¿no es cierto? En este área que es la Argentina confluyen el Atlántico, el Pacífico y el Índico. Argentina tiene costa en esos 3 océanos, ¿no es cierto? Una posición de equilibrio que debe buscar el usar la naturaleza y el acrecentarla con un criterio que sea de utilidad para la especie humana y que enfrentadores de la civilización occidental que con Cristo adquieren la cultura cristiana como forma y valor de nuestra sociedad. Aquí una Argentina enana, de Gorriones. Nosotros decimos que queremos una Argentina altiva, grande, heroica, que sea como el cóndor, que aprenda a volar alto. Iremos hablando del aspecto filosófico, del histórico, del geográfico, del político, del económico, del sociológico, del geopolítico, tal cual lo fueron viendo los hombres y los conductores de nuestra nación a lo largo de estos siglos, desde el campo nacional hasta el campo colonial. Estaba perdiendo. Claro, el imperialismo de turno, hoy hegemónico en el mundo, pero no maneja el mundo, sino una parte del mundo, y la mente de aquellos que quieren dejarse dominar, nos va a decir que es al revés. Pero nosotros hoy, como siempre, vamos a hablar de estrategia y de geopolítica, y tratamos de explicarle a nuestra audiencia de que la razón
está en la dialéctica nuestra y no en el planteo de ellos. En otro vuelo del Cóndor, un vuelo por la realidad argentina, iberoamericana y geoidal. Nos vamos a situar precisamente en aquella vuelta fermosa de los españoles que tenía el río Paraguay a la altura de nuestra querida Formosa, capital del territorio de su mismo nombre. Allí en el noreste de nuestro país, 450.000 habitantes la pueblan. El dolor cada día crece más, la miseria también, la desocupación también. Esto es una realidad que se está haciendo carne en los últimos años en toda la Argentina y mucho más en aquellas regiones donde la falta de una gran industria hace imposible el afincamiento o el desarrollo imbricado del tejido económico nacional o en este caso el regional. Hay algunos licenciados o licenciosos, esas ratas de gabinete, de biblioteca que existen, que dicen que Formosa tiene que ser un espacio para fabricar aire puro para la cuenca del Plata. Nosotros consideramos que sí, que no solo deben fabricar aire puro los bosques del Chaco, en este caso la parte formoseña de la gran región chaqueña, sino que toda la Argentina debe transformarse en un vergel, desde una pequeña planta, un pequeño jardín en cada casa, hasta las rutas pobladas de árboles o descansos, de pequeños bosques para aquellos que transitan el país, y grandes regiones volcosas como se destacan entre ellas la región chaqueña, deberían ayudar a la contribución del aire puro para nuestros ciudadanos y para la humanidad. Pero resumirla y llevarla a ese triste destino nos hace pensar que alguien desde el exterior está dictando que la Argentina debe ser destruida. Nosotros consideramos que ni la Argentina debe ser destruida, porque si ello se produce, las consecuencias de lo mismo será la destrucción de los argentinos. Parecería que el signo diabólico de los tiempos nos lleva hacia eso. Pero a pesar de eso, nosotros contamos con el Parque Nacional del Pilcomayo, una hermosa región que el hombre ha guardado no solo para seguir produciendo aire puro, sino para conservar la conjunción de la fauna y la botánica en esa región del nordeste argentino. Son 60.000 hectáreas ubicadas entre la Ruta 86 y el río Pilcomayo, a 125 kilómetros de la segunda ciudad en importancia de Formosa, como es Clorinda. Clorinda está unida, cruzando el río Pilcomayo, a la hermana República del Paraguay, por el puente internacional de San Ignacio de Loyola, y desde ahí cruzando también por otro puente del río Paraguay a la capital Asunción, aquella orgullosa y vieja capital de la antigua gobernación del Guaira, en la época hispánica. También Formosa tiene una reserva natural del mismo nombre, en este caso es en el sureste de la provincia, frente a Santiago del Estero, cercano a Salta, de varios miles de hectáreas. En esta región también ahí trata de conservarse puro el aire y conservarse pura la naturaleza. De la misma manera que hay un parque botánico forestal que es el ingeniero Lucas Tortorelli, a cerca de 20 kilómetros de la ciudad de Formosa, transitando por la ruta 11 hacia el norte. Y más hacia arriba también está el parque o la estación de animales de cría salvaje y de vida silvestre de Guayotec, o Guayocotec, mejor dicho, un nombre aborigen. Y en estos espacios, que son muy pequeños, también se pretende recrear o conservar la fauna y la flora de la región. Si nosotros consideramos que ahí estos licenciosos de gabinete tienen razón, servirían. También servirían para solaz, para recreación y para turismo, a todos aquellos que quieran disfrutar de un espacio tan hermoso en el campo del natural como es esa región de nuestro país. Pero que Formosa tenga ese triste destino de ser una reserva de todo punto de vista natural, para que puedan nada más que soslayar, recrear o su vista o su espíritu en nuestro país, nos parece realmente triste y muy alejado de aquellos que fueron los grandes fundadores de nuestra patria y de los últimos grandes prohombres de nuestra nacionalidad,
que han añorado una Argentina potencia. Una Argentina potencia que no puede dejar de potenciarse sin que se potencien sus provincias. Una Argentina potencia que también encerraría una Formosa potencia. Esto es una realidad que realmente, es decir, no estamos viviendo en el día de hoy. Un ejemplo de que eso no es así son las antiguas 60.000 hectáreas de bosque de la reserva de Pirané, una reserva que Fabricaciones Militares cultivó con esmero para poder alimentar los altos hornos de Zapla, esos altos hornos y de esa acería de aceros especiales que tenía Fabricaciones Militares ahí enclavada en el noroeste argentino. Y también una reserva forestal que servía como aserradero fundamentalmente para las minas de azufres, en este caso de Salta. Bueno, hoy eso está privatizado y aparentemente no sabemos muy bien si la producción mantiene las épocas de oro de ese espacio. Quizás no sea así. Pero esta realidad de la destrucción de la industria, el desarrollo industrial de la Argentina, lo están sufriendo los millones de desocupados que hay en el Gran Buenos Aires, ese gran cordón industrial de nuestra nación, en el Gran Rosario, ese pequeño gran cordón industrial en el litoral argentino y en todas las grandes ciudades de nuestro país. Ese destino nosotros no lo queremos para nuestro país y aparte nos apena y nos entristece. También podemos ver que dentro del clima y en cuanto a regiones naturales, Formosa tiene 3 espacios característicos. Una región muy húmeda donde la lluvia es abundante, entre 1.300 y 850 milímetros al año. Una región semiárida que va de 850 milímetros hasta a veces, o un poco menos, de 600 milímetros de lluvia. Y también tenemos, adentrándonos cada vez más hacia el noreste, o sea, hacia el noreste argentino, en la frontera con Salta, una región estrictamente árida, con muy pocas precipitaciones fluviales, en 2 épocas del año nada más. Y también allí podemos decir que hay otro mal que ataca a la provincia de Formosa, que ya no es el hombre, aunque sí el hombre tiene parte de su responsabilidad. Es decir, la erosión eólica, porque el hombre no se dedica a cuidar la tierra, está también produciéndose estragos, generando un desierto en esa región. Y también en esa región se producen grandes tormentas de polvo. Tormentas de polvo que no deforman el paisaje porque la región es llana. Bueno, así como también la azota la naturaleza, también a Formosa la azotan los hombres. Y no son los hombres de trabajo. Últimamente los que azotan nuestro país son los gobernantes, ya sean oficialistas o opositores. Porque por lo general cuando gobiernan unos proponen llevar adelante proyectos importados del exterior, fundamentalmente del Fondo Monetario Internacional u otros organismos de la usura internacional. Cuando esos señores dejan de gobernar y se transforman en opositores, son los que se niegan a esos proyectos, pero el partido que viene detrás lleva adelante el mismo proyecto que tenía el anterior. Esta es una parodia, una larga parodia donde tenemos que ponernos a pensar seriamente si esto es democracia o es otra cosa, o si este tipo de democracia realmente a los argentinos no nos sirve. Tendríamos que construir otra manera de gobernar la Argentina, con una democracia mucho más auténtica, donde realmente se haga lo que el pueblo quiera. Pero ojo, con la Argentina se debe hacer solamente lo que el pueblo argentino quiere hacer, no lo que otros pueblos del mundo necesitan de nosotros, u otras oligarquías, o una oligarquía usurera internacional determine qué es lo que se debe hacer con nuestro espacio soberano y contra la capacidad energética de producir de nuestro pueblo. ...70 años de historia personal. 70 años en la vida de una persona es mucho. En la vida de una provincia, de una nación, es poco. Estamos con Julio Alberto Jure, un hombre que nació en Formosa y que además podríamos preguntarle a él, ¿usted sigue queriendo a Formosa? Sí, yo estoy pendiente de Formosa y lo que me sucede ahora es que estaba atacando a la corrupción que tenemos entronizada en el gobierno, que está haciendo mucho daño a la provincia. Es canallesco lo que se hace. Bueno, hasta hace poco tiempo podía publicar algunos artículos criticando eso. Bueno, ya no lo puedo publicar porque... ¿Porque no escribe más usted? No, yo quiero publicar, pero el gobierno le ha dicho al diario en el que yo publicaba, escribía, que le atendería todos sus problemas económicos y que dejara de atacarlo, que no lo criticara más. Y hoy Formosa, que tiene
prácticamente 3 diarios, los 3 diarios bailan la música que toca el poder, ¿no es cierto? Usted dice que está proscripto en los medios periodísticos de la prensa escrita Así no se de puede Formosa. criticar al gobierno, no se puede criticar. ¿Y por qué no hay democracia? Bueno, la democracia que se ejerce en Formosa es muy similar al resto de la República. Nuestra supuesta democracia. Yo he publicado hace muy poco tiempo un artículo titulado El poder absoluto, es decir, el gobernador de la provincia, que es el presidente del partido oficialista, que está en el poder, bueno, es el dueño de la legislatura y es el dueño del poder judicial. Porque la compró la legislatura. Todo el sistema es, ya hoy en esta república, como se hace en todas partes lo mismo, es muy conocido. Arranca, digamos, en la formación de las listas sábanas, ¿no es cierto?, en las internas de los partidos. El presidente del partido es el que maneja la lista sábana. Esa lista sábana, bueno, en el oficialismo, que es mayoría, lleva la mayor cantidad de legisladores, tiene mayoría en la legislatura, para nombrar los jueces. ¿Y no hay oposición en la lista interna del Partido Justicialista? Sí, hay oposición, pero la oposición está ya en el compromiso de callarse la boca porque están lucrando al mismo nivel que el oficialismo. Y hablando de lucro, ¿cuál es la recaudación impositiva de Formosa? La recaudación impositiva de Formosa no alcanza ni al 4% del gasto de la provincia. ¿Y quién pone el 96% del resto del gasto provincial entonces? La nación pone. Todos los argentinos. Todos los argentinos. De Formosa, pues le voy a dar un ejemplo, en cuanto, ya que le estaba hablando de la legislatura. Formosa tiene 30 legisladores, oficialistas y oposición, son 30. La población está en 420, 430 mil habitantes. La provincia del Chaco tiene más del doble de Formosa. La legislatura de Formosa le cuesta a la nación, porque Formosa no aporta, 100 millones de pesos por año. La legislatura del Chaco, teniendo más del doble de la población de Formosa y produciendo, Formosa no produce nada, le cuesta 35 millones de pesos a la nación. Ahora, ¿y por qué le preocupa Formosa a usted? Y ¿Cuál es su porque inquietud? yo he trabajado de joven, he nacido ahí, he visto hacerse la provincia. Mi padre, como otros, los que fueron a poblar, a colonizar Formosa, se hizo con mucho sacrificio. Formosa no era zona de turismo. Ellos llegaron en un barco, bajaron su petate ahí, no teníamos electricidad, no teníamos camino, el telégrafo funcionaba más o menos, estábamos completamente aislados y en una geografía peligrosísima, ¿no es cierto?, en la época del tifus, del paludismo. Era un pueblito que cada vez que llovía no se podía mover la gente del barrial que era en las calles. Era dura la vida, tremendamente dura. ¿Y ahora están pavimentadas las calles de las localidades de Formosa? Sí, no, de las localidades no. Formosa se pavimentó un poco hace unos años. La capital. Sí, últimamente no se hizo mucho en cuanto a asfalto. No se hizo mucho. La plata que se gasta en Formosa, que es un promedio entre 900 y 1.000 millones de dólares, se distribuye en 3 o 4 conceptos, ¿no? En lo que se llama sueldo, se van 300, 350 millones de pesos. Yo digo, para administrar, ¿qué si no se produce nada?
Ahora, ¿y la navegación es uno de los elementos de transporte más importantes que tiene Formosa? No, la navegación ya no tiene ni puerto Formosa, porque si no tiene producción. Nosotros antes teníamos muelle, teníamos puerto, desapareció eso, se perdió, pero de todas maneras ahora estamos con... El puerto no se perdió, se habrá perdido la actividad portuaria. No, y el puerto también, porque con los años los muelles se destruyeron, ¿me entiende? Prácticamente desaparecieron y hace unos años se hizo en otro lugar unos muelles con los fondos de Fonplata. De todas maneras no tiene actividad. ¿Qué es eso de Fonplata? Y es un dinero de cuatro repúblicas, creo que está Uruguay, Argentina. ¿De la Cuenca del Plata? Sí. En fin, se ha paralizado, Formosa está paralizada. Ya le digo, el dinero que entra es el dinero que manda la nación. Y la preocupación del gobernante no es decir, bueno, pero si antes, cuando yo tomé, vamos a suponer, hace 13 años que estamos en democracia en la provincia, cuando la democracia toma el poder, Formosa se araban 180.000 hectáreas. Bueno, y ahora no se trabajan ni 15 ni 20.000. En la década del 30 se plantaban 30, 40.000 hectáreas cuando había 30, 40.000 habitantes en Formosa. ¿Y qué pasa? Había camino. El monocultivo, que es la fuente de vida de Formosa, que era, hoy somos mendigos del Estado Nacional. ¿Usted se refiere al algodón? Sí, claro. Y el tanino también es un elemento importante en la producción de... Claro, hoy sigue existiendo. En esa época sí, pero ahora ya ha desaparecido. ¿Qué desapareció? El quebracho. Claro. ¿Y por qué no se replanta? ¿No se reforesta? Porque no van a esperar 100, 200, 300 años para que sea el quebracho. Y bueno, pero entonces... La reforestación, le voy a decir, la tierra Formosa es lodo, bañado, y ahí está el quebracho, está en la zona. Llega un momento que se inunda todo, después se seca, queda la tierra dura, y hay una reforestación natural. Pero eso va a tardar cientos de años para volverse. No es como el territorio, por ejemplo, de Entre Ríos, de Misiones, no es ese tipo de tierra. Por eso es que no hay una gran, ¿cómo le voy a decir?, actividad forestal en cuanto a plantar árboles, ni en el Chaco, que es resistencia, ni en Formosa, que también es... Ahora, ¿y la actividad forestal en Formosa? ¿Quién la lleva adelante, los argentinos o los ingleses? No, la del quebracho siempre la compañía Platalinés. ¿Qué es? ¿El capital argentino? No, creo que no, nunca fue, no sé si fue francés, inglesa, cambió de nombre 2 o 3 veces. Sí. Sí. ¿Pero siempre fueron extranjeros los dueños o Sí, no fueron argentinos? Yo no sé para qué el accionario cómo estará ahora, pero tienen su central acá, tienen su central acá. Y no tenemos otra industria. ¿Y fábrica de taninos? Esa es. El tanino, el quebracho lo traen, lo pulverizan, lo hierven prácticamente y sacan el extracto, que es el tanino. Pues también usan la madera del quebracho. No, casi no, ya no tenemos casi madera del quebracho. Es exclusivamente para hacer tanino. Ya no nos queda casi ni el algarrobo. La madera dura es tiene mucha gusanera, no es una madera de gran utilización. Para usted habla muy críticamente de la situación del Formosa actual. Sí. ¿Por qué? Y hablo porque precisamente no se hace nada, se ha abandonado. En vez de poner gobernante y decir, bueno, Formosa, cuando yo la recibí, tenía 180.000 hectáreas de tierra arada. ¿Cierto? Vamos a suponer que de las 180.000 había 100.000 hectáreas de algodón, 20.000 de banana,
5.000 o 10.000 o 20.000 de arroz, un poco de maíz, en fin. En vez de decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer con esta producción? ¿Incrementarla? ¿La incrementamos o empezamos ya con un proceso de industrialización? La primera etapa de la materia prima del algodón es la fibra, sacar la fibra. Inmediatamente de la fibra, el hilo. El valor del hilo en el mercado internacional es tres veces, escúchenme bien, el valor de la fibra. 3 veces casi el valor de la fibra. Y la fibra, para hacer 1 tonelada de fibra, se necesitan 3 toneladas de algodón en rama, algodón bruto, ¿cierto? Por ejemplo, se paga 500 pesos la tonelada, son 1.500 pesos 3 toneladas de algodón en bruto. Con eso usted hace 1 tonelada de fibra. Y a partir de la fibra se puede elaborar la tela. Teníamos la desmontadora, ¿no es cierto? Claro, teníamos la desmontadora, pero no se atendió. Al gobernante de turno le convenía más atender, disfrazar, sentenciar a una provincia de aire puro, como así, ese es el informe de la Confederación Económica de la Nación. Entonces toda la gente que estaba en Formosa, al no ser atendida, no puede trabajar. Ahora, y fuera de desmontar la fibra y transformar en fibra de algodón, ¿Formosa nunca fabricó telas? ¿No hay industria textil allá? Una vez tuvimos una desmontadora, pero hacían un tejido grueso, un hilo grueso, que estuvo, Bunge tuvo la desmontadora. Pero hoy... No existe más eso. No, o sea, no, pero de todas maneras tenemos que trabajar el producto para el orden internacional, ¿no es cierto? Si la fibra en el exterior cuesta tanto, bueno, este es el valor. Si el hilo es este es el valor. ¿Y el precio de Formosa es competitivo en este momento? Sí, es competitivo. El de Formosa y el Chaco también. Faltan hilanderías. En la República faltan hilanderías. Porque nosotros entramos, hacemos la materia prima. Y después de la materia prima, cuando empezamos a mover el paquete, empiezan los costos de todos los servicios y la presión impositiva del Estado. Y nos sacan de mercado. Vamos a suponer que Chile trabaje ese producto y que todo le cueste, que al productor le cueste 100 y a eso tenga que agregarle la incidencia del costo de los servicios, del gasto público y que el producto le salga 115 pesos. Nosotros hacemos todo a 100. Y cuando tenemos que poner el costo de los servicios y la presión impositiva del Estado, estamos en 180. ¿Y qué pasa? El hilo se corta por lo más delgado. Acá nosotros hemos tenido industria textil que salíamos, plantábamos, desmontábamos, hacíamos el hilo, tejíamos, hacíamos el tejido, hacíamos la ropa, vendíamos y exportábamos. Y una materia prima, por ejemplo, 1 millón de toneladas, que es lo que se hizo. ¿Y esa industria era subsidiada por el Estado o trabajaba así? No era subsidiada en absoluto por el Estado. ¿Y esta apertura del mercado ha sido positiva para esa industria textil? No, es claro que no. La apertura del mercado terminó con eso. Con lo que todavía podíamos competir es con exportando el hilo, haciendo el hilo. ¿Y por qué no se la frenó esa importación a través de aranceles más altos? Pero la apertura de mercado, acá en la Argentina... Me refiero a la textil, ¿no? ¿Por qué no se la limitó con aranceles más altos? No, yo le voy a contestar no solo para la textil. La apertura del mercado, como se hizo en esta nación, era para destruir la nación. Nosotros nos manejamos con una economía estatista. Tuvimos 45 años con máquinas prácticamente obsoletas. Y usted no puede transformar en liberal una economía estatista por decreto, que es lo que se pretendió hacer acá. Eso se hace paulatinamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor
aunque tuviera capital para la tecnología, usted dice, yo puedo importar, puedo traerme mi máquina, ¿no es cierto? Después viene la tecnología y después el Estado tiene que estar del brazo con el industrial de manera tal que al producir el hilo yo no lo produzca más caro que Brasil o que Taiwán o lo que los Estados Unidos. Tengo que, para incorporarme a una economía globalizada, tengo que producir un producto al mismo precio, en las mismas condiciones y en la misma calidad que la competencia, porque tengo que competir con el mundo. No puedo competir con el mundo. Si yo tengo un poder administrador que abre la economía del país y en vez de achicar y aparte privatizó todas las empresas, en vez de achicar el gasto, lo cuadruplica y se cuadruplican los servicios. ¿Privatizó o desnacionalizó? Yo creo que acá se privatizaron las empresas. O sea que Telefónica Argentina es una empresa argentina, por ejemplo. Aguas Argentina es una empresa argentina. No, están privatizadas. Entonces, ¿pero qué son, argentinas o extranjeras? Están reguladas, hay un ente regulador. Claro, pero acá se ha desnacionalizado la economía con el tema de la privatización, ¿no? Porque están casi todas las empresas en manos extranjeras. Nosotros ya no somos ni argentinos. Por eso. Si nos ponemos a analizar en profundidad y decimos, ¿cuál es la deuda argentina? Ahora usted ¿Qué empresa? Antes de hablar de deuda externa, ¿no es cierto? Y para seguir en este tema, es decir, usted tiene 70 años, no es joven y por lo general a determinados jóvenes argentinos a un porcentaje menor, muy pequeño, no tan grande como la prensa orquestada lo dice, le gusta el rock, ¿no? El rock es una protesta sin propuesta. Usted protesta mucho y no tiene nada que ver con el rock ni es joven. Sí, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede proponer para que esto cambie, no? La reducción del gasto. No se puede hacer seguir haciendo politiquería y latrocinio con la renta. ¿Y cómo se llega a eso? Hay un señor que usted que está mandando en este país, el actual presidente, y que no encuentra un voto. No encuentra un voto en la calle, pero a la hora de las urnas, él sabe bien que el desposeído, el abandonado, el miserable, el marginado, que hoy es mayoría en esta nación, recibe la asistencia de 200, de 100, de 250 pesos por mes del gobierno. Ese hombre ya no puede pensar, es un esclavo de su miseria. Agréguele a eso su ignorancia. Lo único que tiene que hacer es poner el voto al hombre que lo está manteniendo. Como eso es lo que pasa, ¿y qué hay que hacer para que no pase eso? Y revertir esa situación. ¿De qué manera? Si yo fuera pueblo, le hago por ejemplo, una rebelión fiscal. No sigo alimentando el mal manejo de la finanza. Pues se fundiría el Estado. El Estado ya está fundido y hipotecado. Y pues si el Estado... Nosotros en un artículo que dice, el 14, el Tesoro Nacional. ¿De qué Tesoro Nacional me habla? Pero usted sabe que estamos... En este momento hay 20.000 millones de dólares en el Banco ¿Cuánto? Central, 20.000 millones. Sí, eso en el Banco bien, Central. Perfecto. Seguimos gastando 85, que lo sacamos de la angustia de la gente. Acá hay una clase, la mitad de la nación, digamos, subvencionada por la miseria. Hay un 40% que tiembla todos los días, que cada vez estornuda el dueño de la compañía y tiembla. Y bueno, después hay un 10% de gente que está realmente bien, que siempre estuvo bien, bueno, y estará mejor ahora o estará igual. Pero hay un mucha 10% bien. Yo he leído un informe de los organismos impositivos del periodo de Alfonsín, no he visto otro más, donde dice que solo el 1% de los argentinos puede gastar lo que quiere. O sea, es 10 veces menos que el 10%. Bueno, está bien. No creo que ahora estemos mejor. Y bueno, le estoy haciendo un favor al gobierno con mi opinión. Pero ¿cómo revertimos eso? ¿Cómo hacemos que la riqueza se distribuya entre todos los argentinos, ¿no? Yo creo que en vez de... Hay que predicar con el ejemplo, porque a mí me dice el gobierno, y después hay que
dictar reglas claras en economía y respetarlas. ¿Cuáles reglas habría que dictar? Pero, por ejemplo, la estabilidad monetaria es fundamental, estamos completamente de acuerdo. Si yo quiero planificar una producción, una industria, competir con el mundo para que la nación no trabaje para 30 millones y que planifique para incorporarse a un mundo consumidor de 5.000 millones de habitantes, bueno, tengo que planificar. Pero si las reglas de juego me las cambian todos los días, porque el político que agarra el gobierno dice, bueno, ahora esto es el dueño de la verdad y es el dueño de la plata. Yo le podría decir, bueno, vamos a fijarle al poder administrador, ¿no es cierto?, el 10%. Como administrador no puede gastar más del 10% de la riqueza que se produzca. ¿Usted se refiere a los empresarios? No, al poder administrador. Al Estado. Al Estado. El Estado tiene que tener un freno. Porque si no, yo como empresario no me puedo tirar en la empresa. Me quedo en la calle. Porque este señor aplica una forma, el otro otra, y así vivimos. Si nosotros hace 50 años que estamos retrocediendo, termina la guerra, termina la Segunda Guerra Mundial, con todos los vicios de la década infame, de los canallas, de lo que usted quiera, dejaron un país con dinero y empezamos a retroceder y seguimos retrocediendo. No nos podemos comparar con nadie. Corea, Japón, Francia, Italia, Alemania. Claro, yo no comparto eso de los 50 años. Yo creo que en Argentina del 43 al 55 hubo un alto desarrollo del país. Del 1943 a 1955 la Argentina tuvo un alto desarrollo económico. Después del 55 hasta el 73 empezó a decaer. Y en el 76 siguió creciendo y a partir del 76, o sea, en los últimos 21 años empezó otra decadencia económica. O sea, vamos por 2 decadencias económicas en Argentina. Pero ¿por qué decaímos en lo económico? No hay reglas de juego claras. ¿Y cuáles deberían ser esas reglas de juego? Cada político en el mando le cambia las reglas de juego. ¿Y cuáles deberían ser, de acuerdo a su criterio, esas reglas de juego? Yo les doy mis reglas de juego, por ejemplo, frenar el despilfarro de la administración pública, decirle como poder administrador, ustedes no van a poder gastar, pero ¿qué puede proponer en una sociedad, en un país, donde los jerarcas no respetan la Constitución? Acá la Constitución nos dice los poderes, pero que engaña pichanga. ¿Quién cree en la legislatura? ¿Quién cree en el Poder Judicial? ¿Quién cree en la palabra del Presidente de la República? Un hombre que le dice al pueblo, le dice, los corruptos serán declarados traidores a la patria, y se extiende sobre la corrupción. Al poco tiempo dice, si lo hubiera dicho al pueblo lo que pensaba hacer, nadie me hubiera votado. Pero no puede decir, no puede mentir alevosamente el Presidente de la República. ¿A quién vamos a respetar? Si no hay principio. Ahora, usted criticaba la legislatura, ¿y por qué hay tanta gente que quiere ser legislador en el país? Todos quieren mandar. La mentalidad criolla del mando, para mí, por lo menos, mi experiencia, yo quiero el poder para hacerme de dinero. Y conseguido dinero, quiero tener más poder. Eso es lo que dicen, los que quieren ser legisladores. Esa es la mentalidad. Los que quieren ser legisladores. No, todo, en materia política, la mayoría de los políticos, resulta que son personajes que caminan en la calle, la mayoría, no lo digo todo, sobre todo en los últimos tiempos, no tienen ninguna capacidad de decir cómo se produce, cómo se hace esto, aquello, lo otro. No, ellos quieren el poder. ¿Para qué quieren el poder? Si gozan de todos los privilegios. En mi provincia, Formosa, un legislador cobra 32.500 pesos y a fin de año todavía se reparten lo que sobra de los 100 millones de pesos. Están todos ricos. Ese dinero que usted dijo, de 30 y pico de mil pesos, ¿es por mes o por año? Por mes. Por mes. ¿Y un jubilado cuánto gana en Argentina? 150 pesos. Mire, la jubilación mínima. Con lo que se gasta en Formosa, en la legislatura, se puede mantener a 150 pesos por mes 55.555 jubilados. Y quiero agregar lo siguiente. ¿Por mes? No, en el año. En el año.
100 millones, usted divida por 1.800 pesos, o sea, podría... 250 por 2, y le va a dar 55.555. Pero ¿qué es lo grave? Lo grave es que no sirven para nada, no han propuesto nada, no se ha hecho nada, nada de nada. El funcionario se refiere más preocupado. Se refiere al plano económico, que no se refiere al plano económico que no han hecho nada, al plano productivo que no han hecho nada. Y es claro, y fundamentalmente empecemos por ahí. ¿Qué van a administrar? ¿Cómo van a gastar 900 millones de pesos en administrar nada? Nada, escúchenme, nada. Porque la vaca, con la política o sin la política, estaba mejor sin la política. Bueno, la madera ahí está. Y la agricultura desapareció. ¿Qué producción tenemos? Que preocupa no de la política, será en todo caso de los malos políticos. Desde luego, completamente de acuerdo. Además una vaca, por más que haya políticos o no, si no tiene un campesino que la cuide, no, que no vive sola, ¿no? También se necesita del trabajo humano en todo eso. Yo le digo que hoy... Ahora, usted hablaba de planificar, hablaba de no corrupción, hablaba de que haya continuidad entre gobierno y cambio de gobierno, y otros elementos más para poder ordenar esta economía. ¿Y qué otros elementos más tenemos habría que llevar adelante? La reducción del gasto público. Eso ya lo explicó. Bueno, tenemos que achicar el costo de los servicios. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, estamos regulando, ¿no es cierto? Estamos regulando y todas estas privatizaciones tienen sus plazos. Va a haber un momento que yo no puedo competir con Chile. Si una llamada desde Chile a Buenos Aires me cuesta 1 peso y desde Buenos Aires a Chile el mismo minuto me cuesta 5 pesos. Por darle un ejemplo, si la nafta que mandamos al Paraguay me cuesta el 50% del 100% menos que la nafta. Si usted dice que tiene que haber una paridad de precios a nivel regional y universal, ¿usted habla de eso? Sí, la comparación que le hago es sobre lo que yo conozco. Claro, el tema de una paridad, me habló recién del teléfono con Chile. Usted dice que tiene que haber una paridad de costo de un lado y del otro de la frontera. Tengo que tener... Claro, pero si acá está todo desregulado, sería atentar contra el libre mercado eso. ¿O no? Con estas leyes de juego económico, la paridad esa no se lograría nunca, porque está todo ligado al criterio y al libre albedrío de quien conduce. Cualquier gobernante, en cualquier nación dice, bueno, voy a privatizar porque no puedo administrar, ¿no es cierto? Da la casualidad que un grupo político que asume el poder va a administrar la empresa más grande que es la nación. Y no tienen la capacidad de administrar una empresa pequeña, macanudo. No, todo hacen politiquería y bueno, vamos entonces a privatizar. Pero el Estado está para gobernar, no para conducir fábricas de zapatos ni de chupetines. No me refiero a fábricas de zapatos, pero ahí hablemos de la energía. Hay cosas fundamentales. No, ahí sí debería tener participación del Estado, ¿no? Ahí debería tener un control del Estado. Yo me refiero a 4 o 5 ítems importantes. Claro, pero el tema es que usted plantea todo eso, pero en este sistema económico actual, todo eso que usted plantea es imposible, porque acá es el dejar hacer y el dejar pasar. Es decir, es la libertad total, donde el zorro se puede comer a la gallina, y la gallina también se puede comer al zorro. Pero en la vida real el tema está claro, en los gallineros los únicos que son comidos son las gallinas. Jamás una gallina se ha comido un zorro, ¿no? Lo único que se ha desarrollado acá en esta nación, en estos años, ¿no cree que es la industria de la miseria. Por eso, la industria, tal es así que el resultado electoral de la democracia argentina se nutre de la miseria, y a mayor miseria, mayor caudal electoral. Si no, ¿cómo tiene explicación de que esta gente que está metiendo la mano en la lata cada vez tengan más votos? ¿Ahora usted qué cree? ¿Que se debe mantener este sistema o quebrarlo y cambiarlo por otro sistema más benigno? No, este sistema no puede durar. Escúcheme, yo ya no tengo... Lo que usted propone tiene que ir dentro de otro sistema económico distinto. No es el sistema económico distinto. Hay sistemas económicos autoritarios que han progresado. El mismo caso de Corea. Es cuestión de honestidad en el manejo de la renta, del dinero.
Ahí tenemos varios sistemas. Bueno, pues si hay intervencionistas, liberales, intervencionistas y liberales, varios sistemas en el mundo de repúblicas que siguen progresando, pero tienen lo que se llama honestidad, dignidad, honorabilidad, moralidad. Esto no existe en la Argentina, desapareció, se borró. Quiere decir que hay sistemas que son inmorales, entonces. Quiere decir que hay sistemas que son inmorales, económicos. El nuestro sin ninguna duda. Entonces habría que producir un cambio de sistema económico. Escúcheme, mantenerse en el poder a costa de la expoliación impositiva de la nación, destructora de la capacidad productiva, encima hipotecar el bienestar de mis nietos o de mis bisnietos, estamos hipotecando, porque acá se dice conseguir 2.000 millones de dólares a 20 años de plazo, pero nadie dice cuánto le va a costar a mi nieto pagar esa cuenta. Bueno, con la Baring Brothers, porque no van a devolver los 20.000. Con la Baring Brothers de Rivadavia ya lo hemos visto, ¿no? Más de un siglo pagando. Bueno, razón de más. Acá, y no se hizo ninguna obra. A mí, ¿qué me molesta? Lo que yo le estoy diciendo a usted, no lo leo en ningún lado, la gravedad de la situación. ¿Y usted es pesimista o optimista? ¿Cree que esto va a cambiar, que puede cambiar? Mire, hay una anestesia general. Hay una... Acá se ha perdido... No me refiero a si va a cambiar el gobierno, si la sociedad argentina va a cambiar o no. Me refiero yo a la no lo voy a ver. Y por muchos años no lo voy a ¿Por ver. qué? Mire, leyendo la historia argentina nomás, no vamos a cambiar. Somos demasiado inteligentes nosotros. Los tontos sobre todo de afuera. ¿Por qué? Siempre le echamos la culpa a alguien. Primero a los españoles, después a los ingleses, ahora a los americanos, y bueno, mañana serán los chinos. Nosotros le echamos la culpa a alguien. Y hay una clase que es la que sufre, que es la resentida, que es la dolorida, y tiene que echarle la culpa a alguien. ¿Qué va a hacer si le duele? Usted acepta que el cambio se va a dar, pero que va a ser más lento de lo que algunos se imaginan. Yo creo que sí. ¿Sí? Si hoy lo más importante en la cultura argentina es el escándalo de Coppola, o de la fulanita esa, y le llegan horas, días, semanas y meses con temas de ese nivel, y bueno, perdónenme. Claro, pero por ahí ese tipo de... En profundidad. ¿Quién repica acá la gravedad de la situación argentina? ¿Quién repica el tema? ¿Quién entra en el tema? ¿Y usted lo está haciendo? Lo que pasa en mi provincia. Perdón, ¿usted lo está haciendo con lo que está diciendo? Yo no tengo ningún contacto, pero... No, pero esto que está hablando, ¿apunta a eso? Sí, apunta a eso, dentro de mi ignorancia y de mis limitaciones. Bueno, me siento lastimado. Entonces quiere decir que hay argentinos que piensan de una manera, que quieren mantener el status quo, y otros que quieren modificarlo. Yo no sé si quieren mantenerlo, pero hay mucha gente que se ha resignado. Dice, ¿para qué me voy a amargar la vida si yo no puedo hacer nada? Usted tiene una encuesta de opinión como la Gallup, donde a la raza política se le da el 4%. ¿En dónde? Y últimamente... En nuestro país. En nuestro país. La credibilidad política es del 4%. ¿Y en Estados Unidos? Hable con un comegato y el comegato desprecia el poder, desprecia la clase política. No me haga comparaciones. No, pero la Gallup no demuestra que pasa en Estados Unidos. No dice que pasa en Estados Unidos la Gallup. Porque en Estados Unidos casi el 55%, 60% de los norteamericanos no fue a votar. Y ahora el señor Clinton acaba de darle un premio al candidato opositor, y además no solo eso, sino que pone en su gabinete ministros del otro partido. Quiere decir que está en plena defunción la democracia norteamericana. ¿Por qué es el voto obligatorio acá? En el sistema que vivo. ¿Por qué tengo que legalizar con mi voto el latrocinio de la clase que manda en el país? Y hoy no iría nadie a votar si fuera libre. Hoy no iría nadie a votar si fuera libre. Y que no vaya nadie a votar, a ver si reaccionan. Hay que provocar una reacción. Nosotros estamos legalizando con nuestro voto el latrocinio y el endeudamiento y la destrucción de la nación. Bueno, la última elección del país, más del 20% de los argentinos no fue a votar o votó en blanco, ¿no? Bueno, es un favor que se le hace al oficialismo. A todos, porque aparte, si la gente no supo elegir entre tantos partidos. Le dice a cualquier hombre del pueblo, honestamente, dice, ¿a quién le vas a votar? Y no sé, no quiero votar. Y voy a ir porque tengo que ir, pero
porque tiene que sellar el documento. Escúcheme, yo viví unos años en el Paraguay y en la dictadura de Stroessner, que era flor de dictadura, no era obligación votar. Acá es obligación votar. Entonces no era tan dictador. No, no. Porque si votaba a quien quería. Era bastante pesado el dictador. Y tiene unas cuantas muertes a favor también. Porque si votaba a quien quería y lo elegía el pueblo y participaba en otros partidos en las elecciones, era un dictador democrático ese, ¿no? Todo eso se maneja. No, no era democrático. Todo eso se maneja. Claro, yo lo que observo... Acá también tenemos una democracia hasta donde los oficialismos permiten. Acá lo indignante es el manejo de la renta. El otro día, en la cumbre del peronismo, el señor Amadeo... ¿Usted dijo del menemismo o del peronismo? En la cumbre del menemismo. Esto no es peronismo. El señor Amadeo, alentándole a la gente del interior, gobernadores y legisladores, le dijo que no se preocuparan, que le iba a proveer de indigentes fondos de gran cantidad de dinero para la campaña electoral. Está bien. Pero eso lo dijo, está publicado, tengo el recorte. Bueno, pero los conservadores daban empanadas y vino. ¿Y este hombre de Amadeo qué va a dar? Escúcheme, si usted quiere retroceder, vamos a seguir retrocediendo hasta antes de Mahoma, antes de Jesucristo. Claro, yo lo que yo no observo... quiero el ejemplo para atrás. Ahora lo quiero. Yo lo que observo es que usted es un formoseño, es una persona preocupada por Formosa. Si Formosa, preocupa la nación. Claro, Formosa es una provincia argentina y no está dislocada o descolocada del resto del país. Por lo tanto, todo lo que se produzca en Buenos Aires la va a afectar, ¿no es cierto? Todo lo que se produzca en Formosa va a afectar al resto de la provincia. Esto es una realidad. No. Según el gobernador, no. ¿No? Por eso no atiende la producción de Formosa. Dijo que es intrascendente la producción formoseña para preocuparse por la misma. ¿Y los trabajadores de Formosa qué piensan? Ahora ya no piensan. Ahora tienen necesidades y tienen que medir su lengua. Si un diario no me publica más los artículos porque tiene que observar el diario, vender el diario y el gobierno lo mantiene, que está contemplado en la Constitución provincial, eso es anticonstitucional, es violación de la Constitución. Claro, yo lo que observo, yo decía esto de que Formosa está dentro de la Argentina y usted, bueno, está también dentro de lo que es el contexto de la realidad política y fundamentalmente en el plano económico nacional, ¿no es cierto? Porque su área de desarrollo es, o de expansión social es justamente el factor empresarial, ¿no? Entonces yo voy a lo siguiente, es decir, usted analiza la situación muy críticamente. Quizás en alguna de sus partes tenga razón, quizás la tenga en el todo, ¿no es cierto? Pero lo que yo observo es que el lenguaje cotidiano de la calle es altamente crítico. También usted mismo lo reconocía, que a la hora de votar nadie se reconoce anti-menenista, ¿no es cierto? Porque Menem siempre gana las elecciones, ha sido reelecto por segunda vez. Ahora, la realidad es que todo este esquema, es decir, o dentro de este mismo esquema, nosotros no podemos seguir viviendo como argentinos. Yo creo que hay que modificar este sistema político para que se modifique el sistema económico y también modificar la economía para que se modifique el sistema social. Esto evidentemente, así no puede seguir y la realidad es que si declarábamos elecciones libres, como usted decía... La década infame se quedó petiza al lado de esto. Sí, esta es la década de la corrupción, ¿no es cierto? Que es peor que la infamia, ¿no? Hay otro tipo de latrocinios distintos. Ahora, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar por un cambio de este sistema. Porque dentro del sistema, si seguimos peleando, no va a haber cambio. Ahora, el tema es que nosotros lo que tenemos que generar es, a partir de allí, es decir, empresarios decentes, sindicalistas decentes, trabajadores honestos, profesionales honestos, para que todos juntos puedan modificar la partidocracia del país y cambiar la mentalidad de los partidos políticos. Van a conseguir la recuperación moral y la credibilidad del hombre de la calle. Bueno, está muy lastimado. Bueno, pero la mayoría de los argentinos son moralmente honestos. Pero desde luego. Bueno, sería bueno que empezaran a unirse para poder acabar con los inmorales que están enquistados en la política, ¿no es cierto? Porque acá muchos critican la partidocracia,
y a los que gobiernan esa partidocracia, pero son pocos los que se meten a pelear políticamente para limpiar los partidos políticos de estos señores, ¿no? Y he trabajado con gente humilde, humildísima, humildísima. Hacheros, agricultores, carpidores, en las chacras. Ese hombre que lo tapa la necesidad va a hacer cualquier cosa, pero si roba, se siente el hombre más bajo de la tierra. Y acá hoy se lucha y se pelea por el poder con el único objeto de hacerse de dinero. Acá Formosa, por ejemplo, no aguanta una auditoría, no hay un acto de gobierno que le aguante una auditoría. ¿Y qué auditoría le va a llevar? Yo le digo el otro día a un opositor, a un muchacho del Frepaso, un abogado, y me dijo: Jure, no me puedo comprometer. Yo sé que usted tiene razón, pero ¿para qué nos vamos a meter si no tenemos justicia? ¿Y para qué juega políticamente? Si él no tiene fe en la provincial, agarra 40.000 pesos por mes, sea menemista o sea radical, ¿a dónde va a ir a pedir justicia? Yo no quiero denunciar al gobernador. Cuando lo pude denunciar, lo denuncié. A la hora de ejercer mi derecho a la defensa, ¿con quién? ¿Con quién? A mí no me duele, ni me molesta entrar en la cárcel cumpliendo con mi deber, con mi conciencia. Me duele más la angustia de mis hijos, de mi familia. Todos han hecho una carrera universitaria y todos tienen que rezar y luchar en la vida para ser sus hijos. Bueno, estamos hablando con Julio Alberto Jure. Es evidente que el análisis final de todo esto nos puede llevar a una conclusión y preguntarnos qué es la democracia. Bueno, lo que podemos decir nosotros es que hay varias formas de democracia. En cierta medida él explicó algunas o intentó aproximarnos a algunas definiciones. Nosotros creemos que hay tres tipos de democracia. Las clásicas democracias llamadas, entre comillas, populares, de los regímenes totalitarios comunistas, donde el partido es el que impone las condiciones y las reglas de juego, donde el pueblo es un convidado de piedra y el Estado está en manos de esa secta ideológica. Otro tipo de democracia es esta que estamos viendo los argentinos, que es la democracia liberal capitalista, donde el capital es el dueño del Estado. Y no hablamos del pequeño y mediano empresario argentino, que él no decide ni participa, que es expoliado impositivamente por este Estado liberal capitalista, sino de las grandes empresas transnacionales, que por lo general ninguna de ellas tiene origen en nuestro propio país. Esta democracia es una democracia representativa, sin nada más que eso. Nombra a los hombres para que después esos hombres se olviden de sus promesas y lleven adelante proyectos que no tienen nada que ver con aquellas esperanzas de quienes lo votaron. Pero también hay otra tercera clase de democracia. Democracia es hacer lo que el pueblo quiere y necesita que se haga en beneficio de una comunidad nacional, de un proyecto de nación. Y una democracia como esa no solo es representativa, donde sí es muy importante la elección de quienes conduzcan el Estado, ¿no es cierto? Y hablamos también de todo, ¿no? Porque en este tipo de democracias que criticábamos recién, la liberal capitalista, el pueblo pone el presidente y el Fondo Monetario le pone el gabinete económico. Entonces lo importante es que se dé esa democracia donde el pueblo pueda hacer lo que él quiera y donde no solo elija al presidente, sino que después el presidente también elija su gabinete económico, su gabinete político, social, su gabinete de defensa nacional, su gabinete de política exterior, y que responda a los dictados emanados de las urnas. Entonces esa democracia es también, podríamos decir, participativa, donde las grandes entidades y corporaciones nacionales deben tener voz y voto, como puede ser la Confederación General del Trabajo, la Confederación General Económica, la Confederación General de Profesionales, los grandes estamentos del poder nacional, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, las Fuerzas Armadas, con todo aquello que tenga que ver con una verdadera comunidad organizada nacional que pueda participar, también elegir sus representantes y todos ellos juntos puedan llevar adelante un proyecto de país como lo quieren todos, o mejor dicho, como sería la conciliación del querer de todos, o sea, la suma de cada uno de todos ellos. Una tarea que es bastante difícil
Pero bueno, se dice que la política es el arte de lo posible y que está en los políticos saber armonizar los factores e intereses de convergencia de todos estos elementos que componen el gran estamento de la sociedad argentina. Bueno, nosotros aspiramos a ese tipo de democracia, porque la primera y segunda que nombrábamos, o esa que estamos criticando, que se encuadra en una de las que estábamos analizando, evidentemente no beneficia a nadie. Por lo menos no beneficia a nadie que viva de su trabajo. Hemos hablado del desarrollo de una comunidad organizada, con un criterio nacional, humanista, social, revolucionario y cristiano. Conflicto cosmovisional porque ahí chocan dos culturas, la cultura occidental y católica y la heterodoxia de occidente protestante, o atea o materialista del liberalismo inglés. Están muertos, torturados y encarcelados jamás aparecen en ninguna lista de reivindicación. Hoy nosotros no queremos hacer de nuestro martirologio un llanto. Queremos hacer tan solo un recuerdo y a partir de ese recuerdo mirar sin odio ni rencor a nuestros enemigos. Pero tampoco queremos olvidar la historia. Por eso queremos... uno de mis ejes, mi teoría geopolítica, es que la unión natural de las aguas en el mundo se da en esta región donde nosotros estamos existiendo como país, ¿no es cierto? En este área que es la Argentina confluyen el Atlántico, el Pacífico y el Índico. Argentina tiene costa en esos tres océanos, ¿no es cierto? Una posición de equilibrio que debe buscar el usar la naturaleza y el acrecentarla con un criterio que sea de utilidad para la especie humana y que enfrentadores de la civilización occidental que con Cristo adquieren la cultura cristiana como forma y valor de nuestra sociedad. Quiero una Argentina enana, de gorriones. Nosotros decimos que queremos una Argentina altiva, grande, heroica, que sea como el cóndor, que aprenda a volar alto. Iremos hablando del aspecto filosófico, del histórico, del geográfico, del político, del económico, del sociológico, del geopolítico, tal cual lo fueron viendo los hombres y los conductores de nuestra nación a lo largo de estos siglos, desde el campo nacional hasta el campo colonial. Está perdiendo. Claro, el imperialismo de turno, hoy hegemónico en el mundo, pero no maneja el mundo, sino una parte del mundo, y la mente de aquellos que quieren dejarse dominar, nos va a decir que es al revés. Pero nosotros hoy, como siempre, vamos a hablar de estrategia y de geopolítica, y tratamos de explicarle a nuestra audiencia de que la razón está en la dialéctica nuestra y no en el planteo de ellos.